bienvenido. Este es el lado oscuro de Otoch. No diré la ciudad en la que vivo, pero debido a que nuestro país pasa por una situación bastante grave de inseguridad, podrás llegar a pensar que esto pasó en tu ciudad. Debido a esta violenta realidad, es difícil tenerle confianza a cualquier persona, incluida nuestra familia. Muchas veces somos engañados por nuestra propia gente, nuestra propia comunidad. En mi localidad hubo una grave epidemia de desapariciones. Gente noble y sencilla simplemente se perdía su rastro y jamás se volvía a saber de ellos. En ocasiones creíamos que delincuentes organizados eran los que cometían estos delitos, los que se los llevaban para cobrar dinero por ellos, o por drogas o algún otro motivo más macabro. Pero todo esto nos parecía algo increíble. Además, todos teníamos muchos años de conocernos. Casi todas las familias habían vivido ahí durante toda su vida. Si algún vecino hubiera tenido vicios, no habría duda que cualquiera de nosotros lo hubiera sabido. Pero ese no era el caso. Todas las familias eran trabajadoras, dedicadas a su vida, a sus trabajos, a sus escuelas. Entre la mayoría de los vecinos no había nadie que sobresaliera por su rareza o por su manera de vivir diferente, a excepción de una, la señora Clara. Ella casi no salía, siempre se la pasaba en su casa. No sabíamos si tenía familia en alguna otra parte. Su casa era como cualquier otra, solo había algo diferente. Siempre se la pasaba cocinando. Desde muy temprano en la mañana se escuchaba cómo guisaba, y a pesar de que era algo retraída, no le quitaba la amabilidad. Las pocas veces que llegaba a salir, ofrecía la comida que preparaba a quien fuera. A mí me tocó en varias ocasiones. La verdad es que tenía muy buen sazón. La primera vez que me ofreció, iba regresando de la escuela y la verdad es que tenía bastante hambre. Me dio un poco de vergüenza aceptarlo, pero recordé que, al estar mis papás trabajando, sabía que tendría que prepararme yo mismo al llegar a mi casa. Y que la señora me ofreciera en ese momento, creo que fue un golpe de suerte. En algunas ocasiones que llegué a platicar con ella, siempre me pareció buena persona. Algo extraña, pero bastante noble. Una vez llegó a comentarme que creía que se burlaban de ella por tener sobrepeso. Decía que esa era una de las razones por las cuales no quería salir de su casa. Pero esto no era cierto. La verdad es que la gente la tenía en muy buen concepto, y si no platicaban con ella, era porque la creían muy retraída. Además, era bastante alta. Medía cerca de 1,90. Bastante imponente. Es por eso que a los vecinos les daba un poco de miedo acercarse. Creían que si platicaban con ella y le decían algún comentario que la sacara de quicio, sería capaz de azotarlos o darles un golpe. Pero en realidad yo no la hubiera creído capaz de algo así. Aunque debo admitir que algunas veces llegué a escuchar vecinos burlarse de ella por su apariencia física, pero eran solo comentarios tontos sin importancia. Un viernes que salí algo tarde de la escuela, iba ya de regreso a mi casa, y antes de pasar por fuera de donde ella vivía, noté que estaba asomándose por la ventana. Ya era algo tarde, eran cerca de las 10 de la noche. Al acercarme a la ventana, ella llamó mi atención tocando el vidrio. Me detuve y la saludé. Me dijo que esperara, que en un momento salía. La verdad, yo iba algo apresurado. 2 días antes acababa de desaparecer una muchacha, así que estaba algo nervioso. Iba a seguir con mi camino, pero en ese momento escuché sus enormes pasos acercarse. En
cuanto abrió la puerta, de su casa salió despedido un olor bastante desagradable. A pesar de que cuando yo había probado su sazón, era bastante buena la comida, algunas veces los olores eran irritantes, eran insoportables. Le pregunté si estaba cocinando y me dijo que sí, que si tenía hambre, que de dónde venía. Le comenté que venía de la escuela, que ya estaba cansado. Me dijo que si yo quería podía pasar a probar algo de lo que estaba preparando, que si estaba cansado y con hambre, ella me invitaba a cenar a cambio de pasar un rato con ella platicando. Me pareció algo extraño que estuviera tan tarde cocinando, pero no iba a decírselo. Creí que le molestaría o se lo tomaría a mal, así que decidí guardar mi comentario. Le dije que no podía, que ya necesitaba llegar a mi casa porque me estaban esperando. Me insistió un par de veces, de hecho, me tomó de la mano e intentó jalarme. Pasa, prueba algo de lo que cociné. Sentí bastante extraña su actitud, así que me negué firmemente y caminé rápido hacia mi casa. Después de esa noche, duré varios días sin verla. Creí que estaba molesta y que por eso ni siquiera se asomaba. Sinceramente no le tomé mucha importancia. Al fin y al cabo, para mí era solamente una vecina, alguien que se portaba amable de vez en cuando, y eso es todo. Pero tiempo después, en la mañana, la vi platicando con un par de muchachos de mi edad. Eran vecinos que vivían a un lado de mi casa. Me llevaba muy bien con ellos, así que los saludé, y saludé a la señora. Sin embargo, ella se volteó, se despidió de ellos y cerró la puerta. Noté que a cada uno les dio un tupper. Supuse que era de lo que cocinaba. Se acercaron conmigo y me comentaron que llevaba varios días regalándoles tupper con comida. Me pareció bien. La señora algunas veces hacía eso. Sí. Aunque me comentaron que tiraban lo que ella les daba, que a pesar de que se acercaban a saludarla y cruzar algunas palabras con ella, no les agradaba, y que si no les agradaba platicar con ella, mucho menos iban a comer lo que ella cocinaba. Así que llegando a su casa, le daban la comida a sus perros, o simplemente la tiraban. No me agradó lo que dijeron y les dije que era de mala educación hacer eso, que si no le querían aceptar la comida, pues no lo hicieran y ya, que no había necesidad de tirarla. A pesar de todo, la señora se portaba bien. No tendrían por qué tener esa actitud con ella. Esa noche, de regreso a mi casa, noté que en la ventana estaba la señora de nuevo. Creí que no me saludaría, así que pasé con la mirada hacia abajo. Sin embargo, abrió la puerta, me saludó y me dijo que cómo estaba, que si gustaba pasar a su casa a comer o a beber algo. La verdad me sorprendió. Creí que ella nunca me hablaría, pero aún así solamente la saludé. Le dije que no podía, que debía llegar a mi casa. Me dijo que esa mañana mis vecinos se habían portado muy groseros con ella, que por eso estaba molesta y no me había saludado. Según ella, ellos le confesaron lo que hacían con la comida y le dijeron que no volviera a molestarlos, que no necesitaban de lo que ella hacía, que para eso tenían papás y no necesitaban de la caridad de nadie. Al escuchar esto, la verdad hasta a mí me molestó. Digo, por un simple gesto de amabilidad, no tienes por qué comportarte así, pero en fin. Le dije que pasara buenas noches y que después la veía, o que después pasaba a probar algo de lo que hacía. Me dijo que cuando quisiera, simplemente le tocara la ventana o la puerta, y que ella tendría algo listo para mí. Antes de irme, me dijo que la esperara un momento. Entró a su casa y salió con un tupper. Me lo dio. Me dijo que podía calentarlo para esa noche o que no me preocupara, que podía guardarlo y en la mañana podría almorzarlo. No quise ser grosero y tomé la comida. Y al llegar a mi casa, decidí calentarla y cenar de una vez. Debo insistir, la señora tenía bastante buen sazón. Al día siguiente en la mañana
Iba en camino a la escuela cuando noté que la señora estaba afuera, parada en la puerta. Parecía que estaba esperándome. Cuando pasé cerca de ahí, me saludó y me dijo que me acercara. Me preguntó que qué tal me había parecido el platillo que había hecho. Le dije que el sabor estaba muy bien. Me preguntó que si no tenía un sabor extraño. Le dije que todo estaba bien, que no había notado nada raro. Ok, me parece bien. Le agradecí por todo y me fui. Al ir caminando, noté que había varias patrullas. Supuse que era por la chica que había desaparecido unos días atrás. Un policía se acercó a mí y me preguntó por ella, que si la conocía. Solo le dije que no. Le dije que solamente la conocí de vista y que en algunas ocasiones la saludaba, pero que eso era todo, que yo no tenía relación con ella de ninguna forma. Me dejó ir y continué mi camino. Noté que varios policías se quedaron tocando en algunas de las puertas, preguntándole a los vecinos si sabían algo. Cuando tocaron en la puerta de la señora Clara, ella no salió, y mientras caminaba, seguía mirando la casa de la vecina. ¿Por qué no salía? Me quedé parado en la esquina viendo por qué no abría. Acababa de verla. Me quedé cerca de 10 minutos y la vecina nunca le abrió al policía. Ese día salí más temprano de la escuela. Cuando iba pasando cerca de la casa de la vecina, noté que se asomó y me vio. Me hizo una seña para que la esperara. Supuse que haría lo mismo, invitarme a pasar. Esa vez no tendría pretexto, era más temprano. ¿Pero qué le diría? ¿Qué podría inventarle? Me acerqué y me preguntó que qué tal había estado mi día. Le dije que todo bien, que no había nada extraordinario. Le pregunté sobre la policía, que habían estado preguntándole a varios vecinos sobre la desaparición de la chica. Me dijo que no, que a su casa ni siquiera se habían acercado. Solamente se me quedó viendo y no me dijo nada. Después de eso me invitó a pasar. La verdad es que me agarró en frío la pregunta. No me dio ni tiempo de pensar en algo que inventarle. Tuve que decirle que sí, que no había problema, que tenía un poco de tiempo. Y fue ahí que comenzó mi pesadilla. Desde que entré, la casa se sentía abrumada, un calor insoportable. Parecía que ni siquiera abría otras ventanas para ventilarla. Se sentía sofocante. Me hizo pasar a su cocina. Ahí tenía una mesa grande. Comenzamos a platicar y mientras me contaba algunas historias de su vida, le pedí de favor un vaso con agua. Me comentó que si quería hielo y le dije que sí. Al abrir el congelador, noté algo raro. Parecía que había carne descompuesta ahí adentro. No lo sé. La verdad no pude distinguir qué tipo de carne era, pero se veía algo extraña. Y después de ver eso en el congelador, pensé que si me ofrecía algo, la verdad no lo aceptaría. El ver la carne de esa manera, la verdad me asqueó. Me dijo que entraría un momento al baño, que cualquier cosa que yo quisiera podía tomarlo del refrigerador. Quise servirme más agua, y cuando abrí el congelador para sacar más hielo, vi lo que tenía. Era la cabeza de uno de mis vecinos. Me tapé la boca con las 2 manos para evitar gritar. No aguantaba. Quería largarme de ahí. No sabía qué hacer. Escuché cómo jalaba la cadena del excusado. Estaba acercándose a la cocina. Regresé a la mesa y me senté deprisa. Escuchaba sus pesados pasos. Todo bien, todo bien. La verdad no sé cómo pude controlarme, pero al sentarse ella a la mesa, pudimos continuar con la plática. Y mientras más me controlaba, podíamos seguir profundizando en la conversación. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, más me parecía extraña su actitud. De pronto se ponía algo seria o enojada.
como si no soportara las preguntas que le hacía. Una de las historias más tristes que me contó fue la de su mamá. Me dijo que su papá la maltrataba y que a ella le tocaba ver todo lo que le hacía, las golpizas que le daba, le robaba el dinero, todo lo que le hacía sufrir. Además de que a ella nunca la trató bien, también la golpeaba, ni siquiera se preocupaba porque ella fuera a la escuela. Siempre las quería mantener en la casa encerradas, siempre cocinando, siempre limpiando. Me dio la impresión de que las trataba como esclavas, solamente para su placer y para su gusto. Le pregunté que qué había pasado con su papá y no me quiso contar a detalle. Dijo que una noche escuchó cuando sus papás se peleaban, gritos y golpes, y al final jamás lo volvió a ver. Al día siguiente, a pesar de que eran muy pobres, tenían carne para comer. Su mamá estaba contenta desde muy temprano cocinándole. Dijo que ahora sí se hartarían y que jamás volverían a sufrir por comida, sobre todo por carne. Cuando terminó de contarme esta historia, supe por qué de pronto se portaba de una manera extraña o reprimida. Todo tenía que ver con su infancia. Después de tanto platicar, me preguntó que si la policía sabía algo de los muchachos. ¿De cuáles muchachos?, le pregunté. Por los que estaban preguntando. ¿Qué acaso no están buscándolos? Sentí un hueco en el estómago y comencé a ponerme muy nervioso. Me estaba esforzando demasiado para no voltear al refrigerador, ya que si lo hacía, ella enseguida sospecharía de mí. Y además, la señora tenía en la estufa varias ollas con comida preparada. Me dijo que a la hora que yo quisiera comer podría servirme y hasta me daba para llevar. Le dije que no, que muchas gracias y que además la policía no estaba preguntando por ellos, estaba preguntando por la muchacha. Yo no sabía que ellos estaban perdidos. Solamente se me quedó viendo y sus ojos se veían más negros, como si la pupila se hubiera dilatado. La noté más pálida, como molesta. Comenzó a llenar varios recipientes con carne y guisados. Me ofreció 2. Llévale a tus papás. Pueden comer todo lo que quieran. Le di las gracias y me levanté. Salí casi de ahí corriendo. Me dirigí hacia la entrada y noté que estaba cerrada. Ni siquiera me di cuenta cuando le puso llave. No podía abrir, y cuando giré, la tenía atrás de mí. Sentí que me quedé congelado. ¿Me abre, por favor? Claro. Antes de salir me dijo: sé lo que viste allá adentro, y si no eres amable, siempre tendrás un lugar en mi refrigerador.